Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Quisiera en este día de hoy invitarles para que compartamos un episodio más de la mujer en la vida de Jesús y Jesús en la vida de la mujer. Ya hemos visto cosas y casos maravillosos. Ya hemos visto cómo Jesús, siempre que mira a alguien, le mira con amor, le mira con compasión, le mira con misericordia. Aún más, Jesús sabe a quién busca. Busca a los necesitados, busca a los enfermos, busca a los pobres, busca a aquellos que aunque tengan mucho que comer, no tienen nada que comer espiritualmente. Busca a aquellos que aunque tengan muchas riquezas, son pobres, pobres en oración, pobres en el espíritu, pero no un espíritu pobre de esos pobres que quiere Jesús, sino un espíritu pobre porque no tiene la riqueza espiritual que da el Señor al corazón, a la mente, a la vida del ser humano, para que permanezca en él. Les invito entonces a escuchar esta canción, y con esta canción nos prepararemos para el episodio que en el día de hoy nos va a dar el Señor a través de su palabra divina. La tarde era un puñado de luz y de sudores, el sol pegaba fuerte y Jesús sintió sed. Él llegaba cansado de andar por los caminos y a una mujer del pueblo le pidió de beber. Era samaritana y no sabía dónde estaba el remedio para la sed. Era samaritana y no sabía que Jesús era el camino hasta la fe. Jesús le dijo a aquella que le negaba el agua: si tú me conocieras, no tendrías más sed, porque el tiempo se acerca en que todas las gentes, para calmar sus ansias, beberán de mi fe. Era samaritana y no sabía dónde estaba el remedio para la fe. Era samaritana y no sabía que Jesús era el camino hasta la fe. Su vida estaba turbia y se iba dando cuenta que aquel con quien hablaba leía en su interior. Se fue corriendo al pueblo y dijo a los vecinos: en un hombre sediento encontré al Salvador. Era samaritana y no sabía dónde estaba el remedio para la fe. Era samaritana y no sabía que Jesús era el camino hasta la fe. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tal vez estaremos como la mujer samaritana y no hemos encontrado el camino para calmar nuestra sed? ¿Cuántos de nosotros habremos mirado a Cristo muchas veces como un intruso en nuestras vidas, muchas veces escuchándole hablar un lenguaje desconocido, un sonido que no llega a nuestros oídos y nos complace? La mujer samaritana seguramente conoció a Jesús
por la forma en que él hablaba y le dijo: ¿Cómo tú, judío, te atreves a hablarme a mí, mujer samaritana? Esto es especialísimo y a veces nos equivocamos porque pensamos: él no es de mi ciudad, él no es de mi país, él no es de mi religión, y vamos colocando a un lado a las personas porque no hablan nuestro mismo idioma. Él no vive como vivo yo, él no tiene la vida y las costumbres mías. Él, ella, son ajenos, son distintos a mí. Yo quiero entonces invitarles a que con el capítulo 4 del Evangelio de San Juan miremos más profundamente lo que acaba de decirnos esta canción. Empezando en el verso 1, leemos: Los fariseos llegaron a saber que Jesús tenía más seguidores y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Y cuando Jesús supo esto, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llama Sicar, cerca del terreno de Jacob, había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo que llamaban de Jacob. Como Jesús venía cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos se habían ido al pueblo a comprar algo para comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo para sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame agua». Entonces la mujer samaritana le respondió: «¿Cómo es que tú, que eres judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no tenían trato con los samaritanos. Entonces Jesús le contestó: «Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, seguramente tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo de donde él mismo bebía y de donde bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él?». Jesús le contestó: «Todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le doy nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le doy brotará como un manantial dentro de él para darle vida eterna». Entonces la mujer le dijo: «Señor, dame esa agua, para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a este pozo a sacar agua». Jesús le dijo: «Anda a llamar a tu marido, y entonces ven acá». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo entonces: «Tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad». Al oír esto, la mujer le dijo: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros antepasados samaritanos adoraron a Dios aquí en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo». Jesús le contestó: «Créeme, mujer, que viene la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este cerro o ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben lo que adoran, pero nosotros sabemos lo que adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo cuando los que de veras adoran al Padre lo van a hacer en un modo espiritual y verdadero, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo de un modo espiritual y verdadero». La mujer le dijo: «Yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga me explicará todo». Jesús le dijo: «Ese
soy yo, el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se quedaron admirados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba conversando con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los discípulos le rogaban a Jesús diciendo: Maestro, come algo. Pero él les dijo: yo tengo algo que comer que ustedes no conocen. Los discípulos entonces comenzaron a preguntarse entre ellos: ¿será que alguien le ha traído de comer? Pero Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Ustedes dicen: todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: miren, fíjense en los sembrados que ya están maduros para la cosecha. El que trabaja en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para vida eterna, para que el que siembra y el que cosecha se alegren juntos, porque es verdad lo que dice el dicho: el que siembra es uno y el que cosecha es otro. Yo los envío a ustedes a cosechar lo que no les costó trabajo. Así que otros trabajaron y ustedes se aprovechan del trabajo de ellos. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús, por lo que les había asegurado la mujer al decirles: me dijo todo lo que yo he hecho. Así que, cuando los samaritanos vinieron, le rogaron que se quedara con ellos. Jesús se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Entonces dijeron a la mujer: ahora creemos, no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos lo hemos oído a él y sabemos que de veras es el Cristo, el Salvador del mundo. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas queridas, en especial para ti, mujer, va este mensaje del día de hoy. Es un mensaje cargado de bendiciones. Es un mensaje que si quisiéramos explicar párrafo a párrafo, nos gastaríamos horas. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús viene a la persona y la persona lo recibe, Jesús calma la sed de esa persona. Porque cuando una persona viene a Cristo y está sedienta, está agotada y está cansada y ya no sabe qué hacer, Jesús le da del agua viva. Y es un agua que brota en el interior, manantiales de agua que seguirán produciendo más y más y más agua viva. Agua de la que no termina. Agua de la que sacia nuestra sed, cualquier tipo de sed. Y agua que tú puedes tomar día y noche. Agua que no tienes que comprar. Jesús dialoga con la samaritana. Y el diálogo de Jesús y de la samaritana tiene respuestas, pero respuestas que tienen un verdadero significado. Ya les había dicho que entre los judíos y los samaritanos había diferencias, había racismo como lo hay hoy en día. La mujer le saca en cara a Jesús que él no es samaritano y no puede hablar con ella ni ella con él, que él es judío. Seguramente como hoy en día una persona de México y una persona de Estados Unidos, al escuchar su lenguaje, así hablen ambos el mismo idioma, inglés o español, encontramos una gran diferencia. Y también encontramos que a veces se humillan, se insultan, se maltratan. Luego el problema no es actual. El problema viene desde el tiempo de Jesús. Pero a Jesús no le importa nada de esto. Jesús no vino a hacer tonterías. Jesús vino a derramar en los corazones la paz, la alegría
el amor del Padre. Jesús vino a hablar del reino de su Padre. Por eso Jesús entabla el diálogo con ella. Y llega un momento en que ella le dice a él: ¿cómo vas a darme de beber tú a mí, si ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo? Jesús ya le había dicho a la mujer: si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, seguramente tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Empieza Jesús a tirar la carnada para que ella se pegue, para que se pegue en el anzuelo de la salvación y para que ella, al comer de esa carnada que Jesús le está tirando, agarradita muy a Jesús, se quede dentro de ese corazón de Cristo. Como ella duda, y como ella no sabe, y como ella pregunta, Jesús le contesta: todos los que beban de esta agua del pozo volverán a tener sed, pero si beben del agua que yo les doy, nunca volverán a tener sed. El agua que yo doy brotará como un manantial dentro de él para darle vida eterna. Yo no sé si tú, hermana querida, te has dado cuenta de qué tipo de agua habla Jesucristo, de qué tipo de manantial, de qué tipo de sed habla Jesús. Es el agua de su Espíritu, es el manantial del Espíritu Divino del Señor que brota a diario en nuestro interior. Y es esa agua que nos quita la sed del pecado, la sed que nos produce la ansiedad de andar por los caminos de la vida, donde vamos cansándonos, agotándonos y sudorosos, y llegamos casi a punto de desfallecer. Y por eso es que no somos ricos, aunque tengamos mucho dinero. Por eso es que nos volvemos pobres, pero pobres porque no tenemos la riqueza del Espíritu. Jesús y la samaritana siguen hablando, y Jesús, que conoce dónde está la sed de esta mujer, le dice: tráeme a tu marido. Y ese tráeme a tu marido toca la llaga en lo profundo de su ser, y ella contesta: no tengo marido. Como Jesús, repito, conoce el interior, la vida íntima de ella, le dice: bien has dicho, mujer, has tenido 5 y el que tienes ahora no es tuyo. Ella se aterra, ella se admira, ella dice: pero ¿cómo puede ser? ¿Quién eres tú? ¿Un profeta? Y Jesús llega más profundo todavía. Él no quería en aquel momento calmar la sed sola de la samaritana, no. Él quería calmar la sed de todos aquellos que con ella habían pecado. Igual que hace contigo, cuando Jesús te sana a ti, cuando Jesús me sana a mí, a nosotros nos sana para que nosotros ayudemos a sanar a otros. Es justamente lo que Cristo está haciendo con esta mujer, pecadora, débil, una mujer que ha vivido en el mundo y posiblemente del mundo, no se ha alimentado de Dios. Por eso el mundo la engañó, por eso le brindó tanto amor, que la dejaron sin amor. No era amor verdadero. El amor verdadero satisface. El amor verdadero alegra. El amor verdadero llena de paz. El amor verdadero produce en nuestro interior la alegría y el gozo del Espíritu Santo. Y una persona que de verdad ha sido amada y amada con el Espíritu y en el Espíritu del Señor, no tiene que salir a buscar la vaciedad. No tiene que salir a beber de los pozos agrietados, cisternas resecas. No, tiene suficiente agua para ella y para dar a los demás. Aquí a la samaritana, Jesús va a sanarle su interior y va a enviarla a que ayude a sanar a aquellos que con ella han pecado. Pero entonces, en medio de ese diálogo, la mujer como que sí sabía un poco de la palabra de Dios y dice: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos explicará todo. Y es el momento oportuno donde Jesús jala el anzuelo con la carnada del agua que había puesto allí. Y en ese anzuelo va a pegarse la mujer. ¿Qué le dice Jesús? Ese soy yo, el mismo
que habla contigo. Qué palabras tan especiales, tan convincentes. Pero a ti, mujer, hoy te pregunto, ¿cuántas veces te habrá dicho Jesús, yo soy y estoy aquí contigo? Y tú no te has pegado a Jesús, sino que has dejado a Jesús a un lado. Le has dicho, no me interesan tus cosas, tú eres muy exigente, tú pides mucho. Y has dejado a Jesús y te has ido con otros. Mira en cambio la samaritana que hizo. Ella hizo algo muy especial. Ella dejó su cántaro y se fue al pueblo. ¿Y qué le dijo a ese pueblo? Mira, una prostituta, una mujer adúltera, una ladrona de maridos, 6 y ninguno había sido suyo. Y mira qué lindo es Jesús cuando perdona. Mira qué lindo es Jesús cuando sana. Mira qué lindo es Jesús cuando nos da a beber de su agua viva. Mira qué lindo es cuando en nuestro interior se cumple su palabra. Brotarán manantiales de agua viva dentro de ese interior. Ella, en este momento, ya está gozando de esa vida eterna. Ella en este momento ya ha tomado del agua que le dio Jesucristo. Ella empezó a conocer y a reconocer a Jesús en su vida. Y por eso ella puede salir y decirle a un pueblo que seguramente no confiaba en ella, a un pueblo que no la amaba, a un pueblo que seguro le tenía pánico cuando la veían porque era ladrona de maridos. ¿Qué les dijo? Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y ella ya los interroga, y ella también tira ese anzuelo que Jesús le ha dado a ella y donde la ha engarzado prácticamente, lo lanza con la carnada. He conocido a Cristo. Vengan para que lo vean. Me dijo todo lo que era mi vida. Y ellos ya también, seguramente asustados, qué sé yo lo que sentían, salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. No importa quién seas tú, hermana, hija de Dios, hermana de Jesucristo. No importa cuál ha sido tu pasado. No importa cuántos pecados y a qué te has dedicado en esos años de vida que el Señor te ha dado hasta hoy. Ven a Jesús. Bebe del agua que Jesús da. Aprovéchate como se aprovechó la mujer samaritana que calmó aquel día su sed, conociendo el 7º hombre en su vida, el verdadero hombre, el hombre perfecto, el hombre que ama sin sacarnos en cara su amor, el hombre que ama sin destruirnos, el hombre que no se aprovecha de nosotros, el hombre que no nos va a presionar a hacer cosas que no debemos de hacer o no podemos hacer para comprobar que le amamos, sino el hombre que perdonándonos nos da mucho amor para amarle y mucho amor que llena nuestras vidas de gozo, de paz y de alegría, y nosotros podemos salir a gritarle al mundo, miren, he encontrado quien me ama de verdad. Otra cosa que podemos descubrir en este evangelio, muy simple y muy sencilla, es cuando Jesús le habla a los apóstoles de la comida. Ellos habían ido a comprar comida para traerle. Estaban cansados, habían recorrido un largo trayecto seguramente y él esperaba. Pero Jesús les contesta, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. ¿Estaremos nosotros comiendo de la comida que Dios nos da? ¿Estaremos nosotros alimentándonos de verdad con esa agua y con esa comida que producen vida eterna? Hermana querida, yo quiero darte un detalle más grande todavía, y es cuando Jesús envía a esta mujer a que le traiga a su marido. Recuerda que fue una prostituta, pero una prostituta que ya fue mirada por Jesús. Jesús entró en la vida de ella y ella se metió en la vida de Jesús. Por eso estamos hablando de las mujeres. La mujer en la vida de Jesús y Jesús en la vida de la mujer. Esta mujer se sació con los manantiales de agua viva. ¿Y qué hizo? Se fue a evangelizar. Se fue a convencer a un pueblo del poder sanador de Jesucristo. Se fue a convencer a un pueblo del poder perdonador de Jesucristo. Se fue a decirle a ese pueblo, vengan, que ya encontré al Salvador. ¿Estás tú haciendo lo mismo? No tienes disculpa. ¿Qué importa cuáles fueron tus pecados? No importa cuál fue tu vida. No importa cuál hombre te humilló, te maltrató, te despreció, te rechazó, te pisoteó. No importa qué ha pasado.
Ven a Jesús, deja que Jesús entre en tu vida, déjate mirar por Jesús y verás los grandes resultados que tendrá ese ministerio. Yo termino esta enseñanza contándote un testimonio, más bien contándote un chiste que escuché contar a un obispo en un retiro. Imagínate que se murió el obispo y llegó al cielo y allí tenía que ser juzgado por el Señor. Y resulta que parece que allí nos ponen el termómetro del amor para ver qué temperatura tenemos. Pues al obispo no le subió mucho la temperatura y lo pusieron a un ladito, porque allá cuando nos juzgan nos envían a donde nos corresponde. Y resulta que después del señor obispo había una fila muy grande de personas que estaban llegando ese día al cielo. Y la próxima persona era una mujer que había sido una prostituta muy, muy poderosa en la misma ciudad del obispo. Entonces el obispo se dio cuenta que a él lo hicieron a un lado y pasó la prostituta. Y Jesucristo la miró y le reconoció su vida y la envió con Pedro a donde le correspondía vivir. El señor obispo se puso muy mal, se puso muy furioso con Pedro y le dijo: no valió siquiera que yo fuera 50 años sacerdote, no solo sacerdote sino obispo, y ahora me dejas a un lado y te llevas la peor prostituta del pueblo mío y a ella le das más atenciones y más cuidados que a mí. Cuando Pedro regresó de llevarla donde estaba, el señor obispo le dijo todas estas cosas, muy disgustado, muy enojado. Y Pedro lo miró y le dijo: señor obispo, usted tiene razón. Usted fue 50 años sacerdote. Usted fue sacerdote y obispo. Y usted trató de vivir una vida en Jesucristo. Pero ¿sabe una cosa? Esta mujer también fue la peor prostituta de su pueblo. Pero hace 2 años se convirtió. Y desde hace 2 años ella empezó a vivir con pasión, con celo, la vida de Jesucristo. Y le trajo más almas a Jesús en 2 años que usted en 50. Yo te dejo esto no como un chiste para hacer quedar mal los obispos, sino para que tú, mujer, reflexiones en tu vida. Una vez que vengas a Jesús y recibas el agua sanadora de Jesús, vas a tener vida. No te sientas mal, simplemente acepta que tú eres de Cristo y Cristo es tuyo y deja que Cristo en tu vida la transforme y la llene de la abundancia de su perdón, de su amor y de su paz. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.